Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas, de la proyección que se tiene a nivel de la banca hondureña en este año que estamos iniciando. Nuevo gobierno en las próximas horas y muchos cambios que se están experimentando en esta área tan sensible en nuestro país. Nos acompaña el doctor José Adonis Lavaire, actual comisionado nacional de bancos y seguros. ¿Qué tal está? Bienvenido, buenas noches, doctor. Buenas noches, Chendo. Pues aquí, gracias por invitarnos a este programa que, como le comentaba al inicio, ha subido mucho en el rating en los últimos días. Bueno, grandes desafíos, muchas reformas que se han venido experimentando a lo largo de los últimos años, sobre todo modificaciones en el 2017, que de pronto su aplicación como tal la tendremos ahora en este año. Bueno, ¿qué expectativas hay, doctor? Bueno, la comisión tiene un mandato del Congreso de proteger el sistema financiero para beneficiar la seguridad de los depósitos de la gente. Recuerde que los accionistas de los bancos poseen el 10% del capital y el 90% restante corresponde a los ahorrantes. Así se fondea el banco para dar los préstamos. De la seguridad que la comisión dé a los ahorrantes sobre la estabilidad del sistema financiero, de eso también depende de la confianza para poder ahorrar en cada uno de los bancos. Las reformas que se hicieron recientemente, se reformó la ley del sistema financiero. Esto tiene mucho que ver con los eventos que pasaron. Recuerda usted que la ley Kingpin hizo que tuviéramos que tener unos fenómenos en el sistema financiero, de tal forma que nos obligó a tener medidas de resolución de bancos más específicas. Y en esa ley se incorpora unas nuevas figuras, que es un banco puente y también una sociedad de administradora de activos que nos permita hacer el tránsito de esa institución que se pueda tener problemas un poco más fácil y menos estresante de lo que sucedió actualmente. Tenemos una banca segura hoy con la garantía que el ahorrante, todos sus depósitos, en caso de una eventualidad que se podría presentar, habrá respuesta. Usted pudo ver en los fenómenos que hubieron que en una semana habíamos resuelto el problema de la mayoría de los depositantes. O sea, se declaró la liquidación del banco y el miércoles estábamos ya regresándole los dineros a la gente. Hay todavía personas que no lo han regresado porque la ley exige ciertas medidas para algunas personas que son ligadas a la institución que se liquida. Pero el resto de las personas, junto con el seguro de depósitos, les fue devuelto el dinero en una semana. Entonces, el seguro de depósitos tiene suficiente dinero para afrontar problemas que se puedan presentar, que no los existe la potencialidad en este momento. Estamos hablando puntualmente de Banco Continental para Correcto. Hacer la exposición clara. Doctor Lavaire, ¿cuándo va a estar ya, por citar, liquidado, que a todo mundo se le haya entregado hasta lo último que tenía y así tener las garantías del sistema? Ya le devolvimos a todos los que legalmente se le podía devolver. Los únicos que no se les han devuelto son las cuentas relacionadas, que por ley exige que esos se van a devolver hasta que haya el residual, porque tienen responsabilidad en los problemas que hubieron en el banco. Entonces, esos son los últimos por ley. Los demás, ya a todos se les devolvió y no tenemos ninguna persona que hubiera tenido depósitos que cubiertos por el seguro que no se le haya devuelto. ¿Cómo están regulando y cómo mantienen esa comunicación para evitar el lavado de activos? Porque escuchamos en más de alguna ocasión que sí se presentaban los reportes de los movimientos financieros, en aquel entonces arriba de $10,000, ahora estamos en $4,000. Sin embargo, no se reportaba, no se daba el informe que recibían como tal en la Comisión de Bancos y Seguros. ¿Cómo se maneja eso ahora mismo? A mí me gusta explicar esto así. Por mucho cuidado que tenga uno, siempre se enferma. Y eso va a suceder siempre. Nosotros desde la comisión no andamos viendo lavado de activos de Pepito, de Juanito.
Lo que hacemos es que le decimos a los bancos, miren, preséntenos un proceso bajo cual usted va a gestionar el riesgo de lavado de activos. Y ellos nos mandan su proceso, la comisión evalúa y les dice, está bien, o tiene que mejorar en esto, o tiene que hacer esto. Luego nosotros evaluamos si ese proceso que ellos presentaron de evaluación de riesgo de lavado de activos se cumple. Igual que el que uno, por mucho que se cuide, siempre se enferma, igual a algunos se les va a pasar, porque el delito muta. Y entonces a veces se sale. Entonces hay que ir actualizando, es un proceso dinámico de ir actualizando los procesos. Las medidas van cambiando. Gafi ahora nos exige 40 recomendaciones que hay que cumplir. La comisión solo es un elemento más dentro del proceso antilavado de activos que se encarga de regular las transacciones junto con el Banco Central y de diseñar los procesos bajo los cuales se puede mitigar el riesgo. Las otras acciones legales le corresponden al Ministerio Público, le corresponde a la Corte, le corresponde a la Policía, o sea que es un conjunto de instituciones que intervienen en el proceso de lavado de activos. ¿Y cómo están ahora mismo coordinando? ¿Qué tanto están supervisando ustedes todos estos informes que son con frecuencia del sistema financiero para que no exista esa inseguridad que se provocó y que la recordamos con la acción que promovió Estados Unidos contra un banco nacional? Bueno, recuerde que en Honduras hay una figura en la ley que se llama CIPLAF. Ese es el organismo de coordinación que permite que todos los entes participen para ver las políticas e implementación de las 40 recomendaciones del grupo de acción para prevenir el lavado de activos. En el marco de todos estos cambios de reformas también se han modificado la ley de tarjetas de crédito. ¿Qué tanto está enterado el usuario del cambio que se registró? Pues mire, es impresionante. Creo que todo el mundo entendió que le iban a bajar la tasa. Yo creo que cuando se toca de dinero todo el mundo entiende. Estaba revisando datos. La tasa máxima que tenemos ahora es de 54%. Sin embargo, la tasa promedio ponderada anda cerca del 46%. O sea que teníamos una tasa promedio ponderada del 69% y ahora es de 46%. Eso nos dice que los efectos de poner un techo a la tasa de tarjetas de crédito fue funcional, y esto permite también que mejore la capacidad de pago, pero también que mejore la disponibilidad de efectivo de la gente en el bolsillo, porque ya no tiene que pagar aquellas tasas tan grandes. La cartera va creciendo. Creo que en este año creció 400 o 500 millones de lempiras la cartera de tarjetas de crédito, lo que significa que ha sido bueno para ellos y ha sido bueno para la gente. Y ya he entendido como tal el uso del hondureño, porque cuando hacemos comparativos con los países de la región, parece que no estamos bien educados. Bueno, usted dice bien la educación. Y la educación no solo es en el uso de la tarjeta de crédito, es también en el uso del salario que nosotros devengamos o de los ingresos que tenemos. ¿Y ahí qué responsabilidad tiene el emisor? ¿Cómo lo están ustedes regulando? Porque muchas veces se dio en su momento hasta, no sé si llamarle acoso, la llamada frecuente, y se otorgaba el plástico en ciertas ocasiones por encima de lo que le ingresa mensual. Bueno, recuerde que la norma ya le define al banco qué hacer en esos casos. Le dice que no puede cobrar los domingos, le dice los horarios bajo los cuales puede llamar a la persona. Y le dice también de que tiene que tener una autorización de la persona para que le pueda llamar para ofrecerle un servicio. Y que todo aumento de límite debe ser autorizado por la persona. Tenemos todavía mucho trabajo para educar a la gente. Y tenemos tanto trabajo de los bancos, de las instituciones del Estado, porque el trabajo de educación es un trabajo a largo plazo. Y en eso creo que es una brecha que tenemos que cumplir. En la comisión estamos haciendo muchas alianzas para eso. Tenemos una alianza con una fundación Sparkassen de Alemania, tenemos una alianza con otra organización de Colombia, y en este mes o el otro se va a firmar también una alianza con las cámaras de comercio
para también llevar a través de ellos la educación financiera. Si medimos, doctor Adonis Lavaire, con relación a lo que pasaba antes de la reforma, por reforma en este momento, ¿en qué porcentaje mejoramos? Pues yo le puedo decir que ahora recibimos de denuncias casi un 40% menos que antes en cuestión de tarjetas de crédito. Antes la reunión del segmento de protección al usuario financiero que tenemos en el Pleno eran casos casi solo de tarjetas de crédito, ahora ha disminuido bastante. La ley ya regula bastante qué hacer y muchas cosas en la ley anterior también ya se regulaban. Los bancos han venido entendiendo de que si no hacen su gestión adentro, que si no le responden a usted cuando pone una denuncia, van a ir a la comisión y la comisión va a venir y si tiene la decisión o el usuario financiero tiene la razón, va a tener que devolverle los fondos o reponerle el dinero que le habían cobrado adicionalmente. ¿Y cuál es la aspiración? ¿Cómo se sentirían contentos a nivel de la comisión? Bueno, nuestra aspiración es que no hubieran denuncias, que cada banco hiciera su gestión, que se cumpliera exactamente la ley. Nosotros esperamos ir avanzando, creo que la ley es nueva, la última es de octubre para acá. Todavía no medimos los impactos porque todavía el primer mes fue para adecuarse, el segundo mes es noviembre, el tercer mes es diciembre. Ya ahora sí se va a entrar a evaluar completamente eso. Espero que en el primer trimestre de este año ya tengamos una evaluación completa de lo que fue el impacto de la tarjeta de crédito. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado nacional de bancos y seguros, José Adonis Lavaire. Una pausa, en breve continuamos. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado nacional de bancos y seguros, José Adonis Lavaire, en la central de información crediticia o central de riesgo, como la conocemos la mayoría de nosotros. ¿Cuál es lo común que están recibiendo? Bueno, mire, no es lo común. Lo común es que el banco agarre su cartera y reporte con unas variables que son exigidas todos los meses a la central de información financiera. Este es un proceso digitalizado y automatizado. Llega la información ahí y está disponible para que todos los bancos tomen sus decisiones de crédito, le ayuda a tomar sus decisiones de crédito. Si lo vemos de otra forma, la central de información financiera lo que lleva en sí es su moral de crédito. Si usted tiene un crédito y en el pueblo dicen, esa persona deja de comer con tal de pagar. Entonces, si esa persona nunca ha quedado mal con su cuota y entonces tiene una moral de crédito alta, pero si una persona tiene 4 cuotas sin pagar, no llegó al banco a decir que era porque se enfermó, porque tuvo un problema y no hubo una resolución de eso, entonces su moral de crédito se empieza a deteriorar. Es decir, en esta central de riesgos estamos todos los que de una u otra forma tenemos compromisos o tenemos deudas. Exactamente. De todo tipo. De todo tipo, buenas y malas. Entonces, cuando el banco, usted va a otro banco o a otra institución financiera y quiere otro préstamo diferente, entra a la central de información, Rosendo García tiene un excelente historial de crédito. Nunca ha quedado mal en sus pagos ni en los 5 préstamos que tuvo. Es un buen cliente. Es un buen cliente, no se le analiza mucho, solo le van a pedir su constancia de trabajo y posiblemente si el monto lo permite no le van a pedir aval. Pero llega Pepito Pérez y tiene 5 cuotas o ha tenido problemas en el pago de un préstamo o nunca pagó un préstamo, entonces a esa persona inmediatamente el banco entra en un análisis diferente. ¿Por qué el que entra en esta central de información crediticia, al que le ponen, por citarlo así, una tarjeta roja, que es una persona con problemas, le cuesta tanto salir aun y cuando haga compromisos y finalmente resuelva sus conflictos? Bueno, volvemos al tema de moral de pago. El analista de crédito tiene que ver en los antecedentes de la persona. Este queda marcado. Queda marcado.
Y también hay una salida. Si él tuvo un problema en una institución financiera y ya pagó, aunque aparezca en la central de información financiera, y esa institución le da un finiquito de que ya pagó y que resolvió todos sus problemas con él, ese finiquito le puede servir al banco, si quiere asumir ese riesgo, a darle el crédito, independientemente de cómo esté en la central de riesgo. Son salidas que hay, porque de esta manera el banco es el que asume el riesgo. O sea, todos los que aprueban crédito son tomadores de riesgo. ¿Y por qué toman riesgo? Porque el dinero que están prestando no es del banco en sí, sino que es de los ahorrantes. Y el ahorrante va a llegar mañana a retirar su dinero. Y si no tiene seguridad que le van a pagar, posiblemente no le pueda devolver el dinero al ahorrante. Entonces, ese complemento se conjuga de tal manera que la cartera esté sana y que el ahorrante pueda retirar el dinero cuando quiera. Entonces, la central de información ayuda a eso y no es la única variable. O sea, como le digo, si alguien llega a un finiquito de que ya pagó en otro lado y aunque esté en la central de información, el banco puede darle el crédito. ¿Le resulta complejo este cargo por la frecuente queja que se da? ¿Dónde estuvo mejor? ¿En la cooperativa, en industria y comercio o ahora en la comisión? Mire, yo creo que la vida son de retos. Para mí la cooperativa fue una gran escuela, aprende mucho gerencia social a uno. Ese aprendizaje de gerencia social me sirvió mucho en la Secretaría de Industria y Comercio para platicar con los sectores. Cuando llegué yo a la Secretaría, habían algunas cadenas que no se hablaban entre ellos, tuve que sentarme de uno a uno y luego platicar con ellos. ¿Quiénes chocaban entre ellos? Casi todas las cadenas, casi todas las cadenas. Usted los oía en los medios diciendo uno, vos haces esto, vos haces lo otro, y era la misma cadena. Pero encontró alguna que le costó congeniar con ellos. No, al término de 3 meses ya habíamos hecho en las cadenas esa conciencia de que se necesitaban entre ellos. Lo que sí me costó en algunos casos es, por ejemplo, no habían regulaciones en algunos casos y había que regular, y el trabajo casi nos llevó 1 año y medio en lograr que se regulara. Son cosas que nunca salieron a espacios públicos de discusión ni a la prensa, porque siento que cuando empiezo a discutir un tema de esos delicados en la prensa, siempre pierde el Estado, y entonces en detrimento de los beneficios que pudiera lograr el pueblo. Los temas delicados era hablar de congelamiento o fijar precios. Fijar precios o fijar, por ejemplo, normas de inocuidad o normas de contenido de líquido en pollo o algo así. Entonces, o ver que las cadenas de combustible se hablaran entre ellos. Todas esas situaciones se dan en una secretaría, la que hoy es Desarrollo Económico, que es compleja. Este caso que siempre nos genera mucho comentario, el de los energéticos, los combustibles, ahora con un mercado hacia la alza justamente en estas últimas semanas, ¿es usted partidario de los congelamientos o hay que hablar de las realidades, doctor Lavalle? Mire, Chendo, nosotros no somos productores de combustible fósil, o sea, no somos de crudo. Luego no tenemos refinadoras, todo lo importamos. En comparación relativa al mundo, consumimos bien poco. Entonces, para nosotros, además del precio internacional del crudo, además de si una refinadora le están dando mantenimiento, si está parada, si hubo una helada y entonces es difícil llegar a... Entonces los precios se elevan. Tenemos una fórmula que controla el precio y los hondureños deberíamos de acostumbrarnos de que no los producimos y que estamos sujetos al precio internacional. En este sentido, yo recuerdo que en esos 2 años, en algún momento llegó hasta 102 lempiras el galón. ¿Qué tan cierto es que se hizo el cambio de galones a litros porque no les parecía que el consumidor se enterara que el galón estaba costando más de 100 lempiras, y era un precio récord en aquellos momentos, y era mejor decirle que el litro estaba costando 28, 30, bueno, y así como que se disfrazaba? Esa medida me tocó tomarla a mí.
el punto aquí es que la bomba no puede registrar 102 lempiras con 50 centavos. Entonces, habían dos opciones. No hubo nada de truco. No, habían dos opciones. O ese diferencial de los 50 centavos o de los 20 centavos lo retenía el Estado y lo registraba y llevaba el control para dar transparencia a eso, o lo pasábamos al litro, porque en litro el precio no se salía de los dígitos que aguanta la bomba. Entonces, como el dinero es delicado y como el dinero necesita transparencia, entonces la decisión que tomamos fue, mejor cambiémoslo al litro y ahí va a estar transparente el precio para todo el mundo. Y ese manejo de un congelamiento que ya lo puso en práctica noviembre, diciembre del 2017 el gobierno, con lo que está pasando hoy en el mundo, con la frecuencia de incrementos producto de los cambios del tiempo, ¿es prudente aplicarlo? Bueno, mire, depende de la disponibilidad de los recursos. Posiblemente la evaluación tenemos para afrontar un congelamiento de precios, y si se tiene y se beneficia a la población, creo que es bienvenido. En cuanto a la cadena de los productos, siempre se generó el conflicto de cuáles son los considerados canasta básica y cuáles no. Fue un dolor de cabeza ese orden, siente que aún no estamos adecuados para el consumidor con lo que maneja el Banco Central de Industria y Comercio. Si usted doctor, recuerda, ese fue uno de los temas más álgidos. Yo recuerdo que el presidente Lobo llegó a la Secretaría 2 o 3 veces para platicar con los consumidores, con los productores, para ver cómo manejábamos el tema de la canasta básica. El punto es que habían casi 200 productos antes en la canasta básica. Entonces, creo que aquí tiene mucho que ver qué es la definición de canasta básica. Pues canasta básica debería ser lo que yo necesito para sobrevivir, para tener una adecuada alimentación. Pero si ya a esa canasta básica le agregamos agua purificada, que fue una de las polémicas, entonces ese es el punto. Entonces, ¿qué es canasta básica? Luego, cuando usted define una canasta básica, esos productos dejan de pagar impuestos y el Estado requiere de esos impuestos. Entonces empieza una polémica ahí. Creo que ahora hay 30 productos de canasta básica que son los que se registran como tal y que son los que toma el Banco Central, pero están exentos un poco más. Debe extenderse la lista, usted que conoce, que ha estado dentro del sistema cooperativo, en el Estado como tal, ¿hay que ampliarla? Pues yo, como no necesito 30 productos para comer todos los días, creo que uno lo más que necesita son 15 productos. Entre ellos va la mantequilla, la leche, el aceite, el arroz, los frijoles, el queso y pollo, huevo. No sé si hay más que pudiera usted dejar de comer en una dieta de todos los días. Porque hubo crítica, porque se incluyó dentro de esos 30 algunos productos que es para consumo alto. Sin embargo, dejaron fuera algunos, por ejemplo, los productos de higiene, que están grabados. Están grabados, pero hay, por ejemplo, productos, el pan baguette, por ejemplo, está la tortilla como sustituto. Yo siempre compro tortilla o compro pan del otro. Luego hubieron los procesos de los panaderos. Yo creo que aquí también hay que entender la situación. Hay panaderos que se quieren colocar en la base de la pirámide a vender productos y quieren poner los precios del pan que consume la clase media alta. Entonces, ahí es donde entran las contradicciones y uno tiene que definir su nicho de mercado. Es buen momento, doctor Laveire, para hacer una modificación, ahora que justamente estamos a días de una nueva administración. Yo creo que todo es dinámico y todo debe ajustarse a la realidad de un país. Entonces, en la medida que va avanzando, yo creo que el país tuvo un buen desempeño económico el año pasado. Creo que como muy pocos en los últimos años, siempre que haya posibilidad de mejorarle la calidad de vida al hondureño, pues hay que revisarla. Y de esta forma, pues, platicar no está mal. Bueno, llegó a dirigir Industria y Comercio en aquel entonces, en un momento bien llamativo para la prensa, por la famosa oficina de
la persona que usted sustituyó, usted ocupó esa oficina, era tan lujosa como se decía, le sorprendió, porque usted era hombre de cooperativa, llegar... Bueno, mire, uno hace paralelos. ¿Era opulencia? Uno hace paralelos y yo también en ese momento venía de ser presidente de la Junta Directiva de Banco de los Trabajadores. Y entonces, cuando yo miré la oficina, pues nada comparada a la oficina que yo tenía allá. O sea, no era lujosa. Era una oficina normal y corriente para atender a los embajadores que llegan de todo el mundo a esa secretaría para ver proyectos de inversión, para ver en qué se puede ayudar, para ofrecerle becas. ¿Y en verdad llegaban esos embajadores o fue más como un ego de quien estuvo ahí para...? Uno recibe bastantes embajadores ahí, más que todo a los itinerantes, no a los que están aquí en Honduras, pero los itinerantes se reciben ahí, porque como no tienen sede en Honduras, entonces los itinerantes vienen, hacen una visita a varias instituciones y uno tiene que recibirlo. ¿Quedó de buenas con el antecesor suyo? No, yo me llevo bien con todo el mundo. Creo que las discusiones son sobre los temas, no sobre las personas. No soy juez para juzgar a nadie. ¿Se ha cruzado alguna palabra con Óscar Escalante sobre su oficina? Sobre la oficina no, yo me la encontraba, en ese año me la encontré varias veces y platicábamos de otras cosas menos de la oficina. ¿Cero resentimientos ni nada? Nada, ninguno. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Adonis Lavaire, miembro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el doctor Adonis Lavaire, miembro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Cómo está la relación entre ahorro y consumo en el hondureño? ¿Qué registran, doctor? Mire, en consumo creemos nosotros que todavía al hondureño le falta más dedicar al ahorro. Debería dejar el hondureño un 33% para ahorrar, independientemente de su salario. Uno tiene que hacer esa combinación si en el futuro quiere tener mejores niveles de vida. ¿Y tendrá esa capacidad con la dificultad que vive el hondureño, doctor Lavaire, de ahorrar un 33% de su ingreso? Mire, cada quien es relativo a su situación económica, pues, o sea, nadie debería estar aspirando lo que el otro tiene. Cada quien debe ajustarse a lo que tiene. Yo recuerdo que a mí la primera vez que me contrataron en el 90, ganaba 600 lempiras. Y con esos 600 lempiras tenía que cubrir todos mis gastos porque no vivía de un extremo a otro, vivía en Ceiba en ese momento. Y había que particionar el ingreso para que le rindiera a uno. Y así ha sido, debería ser la vida de todo el mundo. O sea, debe organizarse de tal manera de no comprar cosas que no necesita y que después quisiera vender. ¿Y estamos ahorrando más en este momento en lempiras o en dólares? Le hago esta comparación porque sí hay una buena cantidad de ciudadanos que le apuesta al depósito en moneda extranjera. Sí, o sea, la economía hondureña se ha mantenido en la relación de 30-33% de ahorro en moneda extranjera y el resto en moneda nacional. No ha habido grandes cambios en los últimos 8 años, si le pudiera decir yo. Incluso creo que tuvimos la menor devaluación de todos estos últimos años, el año pasado. Entonces no hay una presión sobre el ahorro en moneda extranjera y sí se han mantenido las relaciones. Yo creo que en ese sentido no hay ninguna alerta que pudiéramos decir que estamos dolarizando la economía, se ha mantenido. Y el Empira se mantiene fuerte, eso ha sido bueno. Las calificaciones de riesgo, como las hemos venido manejando, han sido muy positivas para el país y eso hace que la gente tenga más confianza en ahorrar en el Empira. ¿Qué se proyecta? ¿Qué expectativas tienen en este año que está iniciando y con todas estas evaluaciones que han hecho estas firmas internacionales y la ampliación que se ha anunciado, está prácticamente finiquitada, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Es impresionante, Rosendo, el país hubiera crecido 4.5
del PIB. Los eventos de diciembre nos hicieron retroceder 3.3%. Eso nos dice que el impulso, si la economía siguiera el mismo impulso, hubiéramos tenido este año los mismos resultados. Sin embargo, creo que el Banco Central está proyectando otra vez entre 3.5 y 3.7 de crecimiento del PIB. Eso todavía es bueno, pero no lo suficiente como el impulso que traíamos. Es importante que la inversión extranjera en este país venga para que nos genere mucho empleo. Dentro de todo este esquema, creo que si logramos pasar esta crisis política lo más rápido posible, tendríamos que volver al sendero. El convenio con el Fondo Monetario es un convenio que nos da fortaleza a nivel internacional porque nos permite que los demás organismos de financiamiento estén con la certeza de que se van haciendo bien las cosas. Esto no implica que ya no tengan confianza en Honduras, porque a pesar de todo lo que ha sucedido, cerramos con un déficit fiscal en 0.2 menos que lo que se había proyectado, o sea que en un año electoral el país no gastó más de lo que había presupuestado, más bien gastó menos, según el ministro de Finanzas, casi 18,000 millones de lempiras o 36,000 millones, no recuerdo la cifra, pero era lo que hubiéramos gastado si hubiéramos gastado lo que decía la norma de presupuesto para el año pasado. Eso significa que vamos por buen camino y lo más importante es que somos autodisciplinados, que es lo que importa en un país. Y con esta proyección y con los niveles de inversión que se promueven por el hondureño, ¿cuáles deben ser las apuestas para atraer ese capital extranjero? ¿En qué áreas puntuales? Bueno, mucho de lo que tenemos que ver tiene que ver la política macroeconómica, que se mantenga dentro de los límites aceptables, seguridad jurídica. Si queremos crecer mucho en inversión, también tenemos que buscar contrapartes nacionales, porque al inversionista extranjero siempre le gusta la contraparte nacional. Hay que buscar esas posibilidades de inversión. Seguridad, que se ha mejorado bastante, yo espero que sigamos por el mismo camino. Tenemos que capacitar mucho la mano de obra en las industrias que queramos traer, o sea, hay que tener el personal capacitado para que cuando vengan estas industrias solo lo tengan que seleccionar. Tenemos una gran capacidad, competencia en los call centers. Tenemos esa capacidad porque han diferenciado que el hondureño para hablar inglés no tiene acento y tenemos un montón de escuelas. Creo que en toda Centroamérica tenemos más escuelas bilingües que ninguno. Entonces eso potencia al hondureño para los call centers. Y dentro de esas competencias, ¿les satisface las aperturas de la banca en cuanto a la disponibilidad de recursos, diferentes tasas de interés para el sector productivo, para el sector vivienda y para las grandes obras de infraestructura? Aquí hay que ver que nuestros banqueros han sido bien conservadores. Ha habido necesidad de que el Estado impulse las tasas hacia abajo. Usted vio que como política monetaria tenemos 5.5 de tasa de interés. Eso le creó un exceso de liquidez al sistema. Al tener ese exceso de liquidez tienen que bajar las tasas porque tienen que colocar el dinero. Hay sectores que la banca no quería invertir, como en agricultura, y entonces vino el Estado a través de FIRSA, inyectó capital y se mejoró ostensiblemente el sector agrícola en la participación del PIB. Y poco a poco la banca va dando sus pasos en ese camino. Yo espero que ahora con vivienda sea más agresiva la banca. El Estado está proponiendo un subsidio, de tal manera que inicialmente el usuario financiero de clase media reciba 9.70 de tasa de interés para que pueda construir casas entre 1 y 2 millones de lempiras. El sector productivo, que es una de las grandes apuestas que han permitido a otros países desarrollar sus economías, ¿cómo lo esperan? Nosotros esperamos, hay sectores productivos que son necesarios internamente, pero hay sectores productivos que crean valor, que eso nosotros lo único que queremos es mano de obra, porque son inversiones en tecnología. Nosotros quisiéramos, y el programa 2020 apuesta a que podamos producir arneses de mayor calidad y de mayor cantidad
de lo que estamos produciendo ahorita. Y para eso necesitamos también un poco de la mano de obra calificada un poco más alta. Y a lo interno también tenemos el turismo, que también necesita mucha capacitación. No solo es traer a la persona a dormir, ¿va? Yo les contaba de que la primera vez que fui a México con una organización, me llevaron a Tehuastepec y el taxista me iba contando un cuento desde que me montó al taxi hasta que llegó a Tehuastepec. Eso no lo tenemos en Honduras, o sea, y si usted va con el mismo taxista otra vez, le va a contar otro cuento muy diferente que le contó, pero la cuestión es que lo lleve entretenido. Eso tenemos que hacer. Buenos vendedores. Buenos vendedores, lo ponen en una perspectiva de lo que va a haber en el ambiente. Entonces eso atrae al turista. Todavía no tenemos eso. También si nosotros queremos hacer turismo de montaña o turismo rural, debemos de llevar condiciones mínimas de higiene a esas comunidades, de tal manera que cuando lleguemos al turista no ande buscando cómo ajustarse a las necesidades que tienen en ese momento. Bueno, aquí hay un punto que me gustaría que lo ampliara, porque muchas veces no se arriesgan capitales por la falta de seguros, que ustedes los revisan y los manejan. ¿Cómo entrar de lleno en ese tema y que el hondureño, el productor, vamos a irnos a la parte agrícola, sea consciente que se requiere para incentivarse, para mantener la seguridad de su inversión como tal? Bueno, el seguro agrícola no hay mucha oferta en Honduras, y el seguro agrícola tiene una gran demanda por parte de los productores porque es alto riesgo. Sin embargo, el seguro agrícola requiere mucho estudio. El único seguro que tenemos es un seguro general, tiene muchas limitantes y es bastante caro. Con la Universidad de Columbia, que ha desarrollado un programa piloto en Danlí, ha hecho una mezcla de lo que el productor sabe con lo que el satélite les dio de temperaturas, de clima y microclima, y están desarrollando un producto para ver si pueden comercializar el producto a través de algunas aseguradoras acá. Pero es una demanda que hay en el sector. Todo el mundo aquí se pone a producir en la agricultura y no tiene seguros. La oferta es muy poca y el seguro que hay es bastante caro y al final no cubre mucho. ¿Por qué somos tan resistentes a ese tema? Porque no solo agrícola, como me dice usted en términos generales, si revisamos, nos cuesta entender. En los otros seguros hay oferta, lo que no hay es suficiente penetración del concepto de seguro. Por ejemplo, muy pocas personas tienen asegurada su casa contra terremoto, contra incendio, contra inundación, y luego también muy pocas personas tienen un seguro de vida, entonces, o un seguro médico hospitalario. Cada uno tiene sus tarifas, pero deberíamos dejar un porcentaje de nuestro ingreso para cubrir esas situaciones. Hay mucha gente que dice, pero es que yo me voy a morir y a mí, yo no voy a gozar del seguro de vida. O me sale más barato irme al hospital que estar pagando un seguro. Lo que pasa es que el seguro le da la certeza a uno que cuando se enferme y tenga o no tenga dinero, le va a cubrir. ¿Y qué trabajo están realizando como entidad, como Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para incentivar, para hacerle ver a muchos ciudadanos que pueden, porque debemos decir hay unos que no pueden aunque desean, pero aquel que puede para que entre a este mundo? Mire, nosotros, como le decía, tenemos esas alianzas que ya les mencioné, pero hemos hecho 2 años consecutivos una feria financiera que aquí en Tegucigalpa la hacemos en Chiminique. Es increíble, casi 8,000 personas llegaron en la semana, participaron todo el sistema bancario, a otras financieras, los aseguradores. Eso nos sirve a nosotros para que la gente vaya. Hay simuladores, hay juegos, hay instituciones que ponen a la gente, mire, simule que va a comprar esto, simule que va a ahorrar acá, que simule, y eso le ayuda a la gente. Ahora, es bien limitada la difusión del conocimiento y de la práctica, pero es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos hondureños hay asegurados o mantienen sus bienes inmuebles asegurados? No tengo la cifra en este momento. No hay una... ¿Cómo no existe la cifra? Eso lo reporta la CADA, pero en este momento no lo tengo. Por ejemplo, el caso, doctor Lavaire, de los vehículos, que ponemos como ejemplo mucho nosotros los hondureños a Estados Unidos.
allá no hay vehículos sin seguro. Sin embargo, aquí en el país, creo que salvo los vehículos nuevos y algunos otros que... ¿Y el que es financiado? Ciudadanos financiados, o que algunos vehículos de lujo que vienen del exterior, son los únicos que están con seguro. Nosotros creemos que por lo menos la ley debería, y yo creo que hay una ley en eso que se está implementando, es que por lo menos haya un seguro de responsabilidad, en el cual manera que cualquier accidente que haya se le pueda cubrir al tercero el seguro de daños, y esto permitiría que no andemos peleando, que me pagame el golpe o ir a un juzgado en la policía inicial para ver si nos ponemos de acuerdo de conciliación y después no ir a los juzgados. El seguro remediaría muchas cosas que yo creo que ya está en la ley y que está en proceso de implementación. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor José Adonis Lavaire, miembro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ya regresamos. Sigue con nosotros el doctor José Adonis Lavaire. Ustedes revisan, supervisan los institutos de previsión. Un área que nunca como que llega a la conformidad. Siempre el jubilado está queriendo aspirar y ganar más. Bueno, nosotros supervisamos los institutos públicos y los privados. En los públicos es un régimen donde todos aportan. El punto aquí es, y yo creo que todos deberíamos de entender es, si usted quiere recibir 10 lempiras de pensión en el futuro cuando se jubile, tiene que ahorrar en la misma proporción, porque el dinero sale de la misma bolsa de uno. Si usted quiere recibir 30 lempiras cuando se jubile mensualmente, en esa proporción debe ahorrar para poder tener esa jubilación. O sea, lo único que le aumenta es el rendimiento que va a tener su dinero en el tiempo y la parte proporcional que le toca al empleador colocar en ese fondo, que complementa lo que usted va a recibir allá. Sin embargo, teníamos mal acostumbrado a la gente que ahorraba en estos institutos a recibir más de lo que habían ahorrado. Hacer esos ajustes actuariales no es visto con muy buenos ojos por los afiliados a los institutos, pero se iba a llegar a un momento donde unos iban a recibir su pensión y otros no. Hoy sí están nivelados y parados los abusos en algunos institutos de previsión que del pasado escuchamos aspiraban, incluso personas muy conocidas, a jubilarse con sueldos arriba de 150,000, 180,000 lempiras. Eso ya no pasa. Ya ahora hay un techo máximo con lo que la persona puede jubilarse y también techo máximo de aportaciones para que no sucedan esas variaciones de que uno se jubilaba con 15, otro con 30, otro con 50, otro con 80 y otro con 200. Ya, sin mal no recuento, son 70 más las inflaciones que se vayan dando, que se verá ajustando ese valor. ¿En cuál de los institutos de previsión, en las revisiones y con la experiencia suya, se cometieron más abusos, doctor? Mire, tenemos en los que más salen, ¿verdad? Nosotros tenemos deficiencias, por ejemplo, de control, deficiencias de fraude o de mala administración en los institutos, pero hay otros unos más que otros, ¿verdad? Los que se han hecho públicos, ya usted los conoce, teníamos el INJUPEN que ha mejorado bastante. Sin embargo, algunos institutos todavía adolecen de una herramienta informática que puede automatizar los sistemas. El INPREUNA, ¿cómo va? Que era uno de los últimos que se intervino, que se revisó cómo estaba su situación actuarial. Bueno, ya con el INPREUNA ya ha mejorado su gobierno, ha mejorado su gestión. Estamos ahora en la parte de ver los ajustes actuariales. Eso va a pasar por una ley donde se le va a pedir a los afiliados a ese instituto algunas reformas en cuanto a los aportes. ¿Está salvado? Está salvado, el INPREUNA está salvado. Sin embargo, de aquí para allá el gobierno corporativo tiene mucho trabajo
y olvidarse que yo represento y tengo el control y tengo el poder de parte de los diferentes sectores que están ahí. El INPREUNE es de todo y no es de un sector. Entonces, ahora toca trabajar con los gobiernos de cada uno de los institutos. ¿Qué tanto se ha migrado a las AFP de algunos institutos? No, la gente que está en AFP es otro tipo de gente, clase media alta, clase media, que no tiene posibilidad de ir a un instituto público y entonces va a las AFP privadas que hay. Tenemos grandes, tenemos otras que están iniciando porque hasta hace poco se les dio la licencia, pero es un mecanismo que permite que la gente tenga un futuro por cualquier cosa de donde tener una jubilación cuando ya no pueda trabajar. Eso puede ampliar las cantidades de ciudadanos protegidos. Eso amplía la cantidad de ciudadanos protegidos y que van a tener una vejez asegurada con ingresos fijos que le va a permitir tener una salida de esta vida muy buena. Eso no lo teníamos antes. Solo los que tenían trabajado en el Estado, en la policía o en el ejército, en la universidad tenían esos beneficios. Tenemos las deducciones del Seguro Social, sin embargo allá es muy pequeño la jubilación, también por lo que se aporta, ¿verdad? Usted fue gerente de una cooperativa en nuestro país. ¿Qué tanto ha avanzado el sistema en nuestro país? Yo creo que el sistema cooperativo de ahorro y crédito es una alternativa todavía en el país. Es un sistema que tiene numeritos bonitos, casi 36.000 millones de activos, tiene 1.200.000 afiliados, y si eso lo multiplica por 3 o por 4 que tiene la familia, entonces los beneficiados directos e indirectos son un montón. Tienen ahorrados cerca de 25.000 millones y una cartera de 14.000 millones. O sea, tienen números bonitos, creemos que todavía tiene mucho más que crecer, y por eso la ley que se promulgó en el gobierno antepasado, en el sentido de darle seguridad a la gente que está ahorrando y que está afiliada al sistema de ahorro y crédito. Creo que es una buena oportunidad para mucha gente. Recuerde que el requisito es primero ahorrar y después sacar préstamo. El fantasma de las quiebras se desapareció. Ese nunca va a desaparecer, en el sentido de que hay cosas que se ven. Lo que hacemos nosotros es mitigar los riesgos, asegurando de que se siga con los lineamientos que tenemos. Porque sí le generó mucha incertidumbre al sistema cooperativista. En todos lados, o sea, una quiebra genera incertidumbre en todos lados, más que cuando en el sistema cooperativo no hay seguro de ahorro. Entonces la persona pierde todo, pierde sus ahorros, pierde sus aportaciones. Entonces es más complicado que en el sistema financiero normal, porque el sistema bancario tiene un seguro que cubre hasta $10.000. Allá no hay seguro y es riesgo de cada afiliado. Por eso los afiliados se devienen en la obligación de vigilar los directivos que eligen, de tal manera que les conduzca a su cooperativa de la mejor forma. ¿Ha pensado en volver al sistema? Bueno, ¿espera esa continuidad en banca o así seguro, doctor? No sé, yo siempre digo que lo que le ocurre a uno es lo mejor. La vida siempre da oportunidades. Todo lo que viene y le manda a Dios es bueno. Puede ser que sí, puede ser que no. Va a depender de lo que suceda en el futuro. Fue docente por muchos años en el área de finanzas. ¿Por qué se nos resisten tanto las matemáticas? Hay muy poco profesional en su área. Bueno, recuerde que finanzas es una mezcla de matemáticas y contabilidad. Entonces, no solo es matemática en sí, la resistencia, sino a la contabilidad. A quien le gusta esa mezcla es un buen profesional de las finanzas. Y luego hay otras cosas que todavía, por la naturaleza del mercado de valores en Honduras, todavía no miramos, que es cotización en bolsa, que también un gerente de finanzas debe conocer. ¿Por qué somos tan duros los hondureños? Usted que ha sido catedrático, ¿qué descubrió? Bueno, mire, yo creo que por lo menos la media de los alumnos no le gusta leer, no le gusta estudiar, quiere el mayor resultado con el mínimo esfuerzo, pero en educación no se da eso. En educación hay que hacer el mayor esfuerzo para el mayor resultado. Entonces, también tiene mucho que ver cómo se motiva la clase para que pueda leer antes de llegar a una clase, para que pueda
sacar sus conclusiones racionales de lo que está viendo. ¿Quién es más hábil? ¿El hombre, la mujer? No, son iguales, ahí no hay diferencia, es cuestión de empeño y de esfuerzo. ¿Y para administrar? Para administrar, bueno, la mayoría de las mujeres son mejores administrando el dinero, ¿va? No los procesos, pero sí el dinero, la mayoría de las mujeres son más buenas administradoras del dinero. Doctor Lavaire, le agradezco. Buenas noches. Esta noche con nosotros al banquillo el comisionado de Bancos y Seguros José Adonis Lavaire. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.